Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien, que estemos pretty. El día de hoy vamos a ver fracciones. Todo chévere, ya hemos visto enteros, hemos visto los números naturales, hemos visto suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación. El día de hoy toda la clase va a ser sobre fracciones. Vamos a ver qué son las fracciones, cuáles son sus propiedades y cuáles son las operaciones aritméticas que se pueden hacer con ellas. Ahora, disclaimer o nota, sé que ya lo saben, pero como estamos pilando, estamos repasando, estamos sacando esos conceptos de adentro que sé que a veces se nos olvida o como que no los tenemos ahí, entonces aquí vamos a sacarlos y a manejar esos conceptos con suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Antes que todo, recuerden seguirnos en Instagram, @yudinga, recuerden suscribirse acá al canal de YouTube y activar las notificaciones para que le lleguen los mensajes cada vez que subimos video nuevo. Y también recuerda que tenemos el WhatsApp 66938971 para cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier sugerencia de video o de tema. Pues ahí está el WhatsApp. Aparece en pantalla. Igual también aparece acá, así que por si lo dije mal, mentira. Ahí está. Entonces, iniciamos de una vez fracciones. Ya hemos visto, como les mencioné, los números enteros o los números completos, por decirlo así también, que son el 1, el 2, el 3, o hemos visto la unidad. ¿Qué pasa? Esa unidad nosotros la podemos dividir en partes, en partecitas pequeñas. Supongamos que tenemos un círculo. Tenemos un círculo, vamos a decir, déjenme cambio el color, que está negro y no se va a ver. Ajá, tenemos una unidad. Es un círculo, que es un 1. Una unidad. Esa unidad yo la puedo dividir en partes, la puedo partir. Vamos a decir en 6. Bueno, acá está todo chuequito, pero vamos a aquí. Voy a intentar hacerlo lo más even posible. Vamos a decir que está igual. Yo sé que no, pero vamos a decir que está igual. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 pedacitos de unidad. Entonces, esta unidad, vamos a decir, una unidad, que está dividida en 6 partes. ¿Sí? Un número fraccionario es aquel que expresa una o varias partes de una unidad. Por ejemplo, yo puedo decir aquí 2 sextos. ¿Por qué? Yo digo, vamos a decir aquí, que yo estoy tomando esta y este pedacito de acá. ¿Bien? Yo estoy agarrando 2 pedazos de 6. Ese es mi número fraccionario. 2 de 6. Debajo siempre va a ir la cantidad de pedazos totales con los que estoy trabajando y arriba las partes, o puede ser una o varias partes de ese gran total. En este caso es 2 sextos porque estoy agarrando 2 pedacitos de un circulito o de una pizza dividida en 6. Ahora, esa fracción, yo sé que ustedes saben, pero las repito o los recuerdo, tiene sus términos. Esta de acá, este y esta línea de aquí. Cada uno tiene su nombre. El de arriba es el numerador de mi fracción, que es el que me indica la cantidad de partes en las cuales está dividida la unidad. Numerador. Y debajo está el denominador. ¿Sí? Que es el que me indica la cantidad de partes totales en las cuales está dividida mi unidad. O mi pizzita, mi dibujo, como lo queramos imaginar. Y entonces esta línea que está aquí, es la línea fraccionaria. Ya. Y esos son los términos de mis fracciones. Numerador, línea fraccionaria o línea divisoria y el denominador. El numerador me indica la cantidad de partes con las que estoy trabajando y el denominador la cantidad de partes totales. Entonces, para leer una fracción, nosotros comenzamos de arriba hacia abajo.
Voy bastante rápido porque es más o menos un repaso, pero, ajá. Esa fracción se lee de arriba hacia abajo. Yo leo acá 2 sextos, por decir un ejemplo. En este caso es 2 sextos. Si yo agarro, vamos a decir 4 sextos, se lee 4 sextos, de arriba hacia abajo. Primero leo el numerador y luego leo el denominador. O puedo decir 2 de 6, o 4 de 6, o 2 sextos, o 4 sextos. Entonces, esta división, porque es una división, si recordamos un poquito cuando yo les hablé de la clase de división, les dije los signos con los que podíamos representar esa división. Con el signito de división que ya conocemos, que sería como una fracción chiquitita. El slash, la línea está rara que no se usa mucho, o bueno, es la que ahora aparece en los libros, y la línea fraccionaria. Todos esos son signos de división. Una fracción, y lo tengo acá, se considera como el cociente de una división en la cual el numerador representa el dividendo, disculpen, y el denominador representa el divisor. Déjame ponerle, ajá. El numerador representa el dividendo, 2, ajá, y el 6 representa el divisor, o el denominador representa el divisor. Es decir, que eso lo puedo transformar como 2 entre 6. 2 entre 6, o 2 partes de 6, o 2 sextos. La cuestión acá es que esa fracción también representa un cociente, es decir, el resultado de una división. Ahora, veamos los números fraccionarios. Ya, pasamos la fracción, su concepto y sus términos. Ahora vamos a ver los tipos de números fraccionarios. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Los dos primeros son los comunes y se los voy a copiar aquí para que los tengamos como... Les dije que eran 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Para tenerlos ahí y recordar. Los primeros son los comunes. Los segundos son los decimales. Los terceros los propios, o los números fraccionarios propios, o las fracciones propias. Las fracciones impropias. Y las mixtas. O también se lo conoce como el número mixto. Los dos son válidos. ¿Qué pasa? Las fracciones comunes son las fracciones que no tienen como denominador el 10 o las potencias de 10. Es decir, puedo decir un medio, puedo decir 3/4, puedo decir 30 partes de 50, etcétera, 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 etcétera. Entonces, las decimales, perdón, me voy un poquito muy rápido. Esas comunes son las que de denominador tienen cualquier número que no sea potencia de 10. Es decir, no tienen ni el 10, ni el 100, ni el 1000, ni el 10.000, ni un millón, nada. Todos los números excepto esos. En cambio, las decimales son todas las fracciones que tienen como denominador potencias de 10. Es decir, aquí yo puedo decir 1 sobre 10, aquí 45 sobre 100. Eso parece una de esas, disculpen. Yo puedo decir aquí 60 sobre 1000. Todas las fracciones decimales son aquellas que debajo de la línea fraccionaria o de denominador tienen potencias de 10. ¿Por qué? Porque cuando nosotros resolvemos esto, yo les dije que eso era como resultado de una división, o que eso también representa una división. Yo hago 1 entre 10. Y cuando yo divido algo así, yo agrego el 0 aquí, porque es, agrego el 0 y 1. Me da 10. Esto convertido en decimal sería 0,10. Ese 45 sería 0,45 si no me equivoco. 1, 2. Y ese 60 sería 1, 2, 3. Sería 0,060. Al final, esas divisiones o esas fracciones se transforman en decimales. Por eso es que este tipo de fracciones son decimales. Y las de acá son comunes, que también podrían ser pasadas a decimales, pero no nos dan como
no es tan fácil pasarla, sino que tenemos que hacer la división como tal. Bien, bien. Las propias. Las propias son las fracciones cuyo numerador es menor al denominador. Es decir, puedo tener aquí 5 sobre 33, puedo tener 100 sobre 450, puedo tener también 87 sobre 145. ¿Qué pasa? Como podemos observar, el numerador de cada una de mis fracciones es menor que el denominador, o en otras palabras, el denominador es mayor que el numerador. Esas son fracciones propias. Tengo una unidad dividida en 33 partes y estoy agarrando 5 de ellas. Bien. Las impropias serían lo contrario. Serían aquellas fracciones cuyo numerador es mayor que el denominador. Vamos a poner otros ejemplos. Iba a poner esos números, pero voy a decir otros. Vamos a decir aquí 25 sobre 4. O puedo decir también 13 sobre 7. O 45 sobre 18. Es un ejemplo. Bueno, son unos ejemplos. ¿Qué ocurre con las impropias? El numerador es mayor que el denominador. El numerador es mayor que el denominador. El numerador es mayor que el denominador. Entonces, las otras son el número mixto. Número mixto son aquellos compuestos por un entero y una fracción, o las fracciones mixtas. Son las que la fracción como tal está compuesta por, bueno, no la fracción como tal, el número mixto. Ay, me fui, muchachos. Acá, estamos aquí. Ajá. Estamos aquí, ajá. Las mixtas son las que están compuestas por un entero y una fracción. 5 medios. O 2 unidades 3/4. O 10 5/9. ¿Sí? En estas tengo una fracción acompañada, déjame cambiar esto porque igual se puede hacer así con el slash, pero para que todo sea igual. En las mixtas tenemos un entero acompañado de una fracción, un entero acompañado de una fracción, un entero acompañado de una fracción. Y usualmente siempre vamos a tener que estas fracciones son propias, es decir, que el numerador es menor que el denominador. Y si fuese impropia, entonces tendríamos que pasar eso a número mixto y después añadirlo de acá. Ahorita vamos a ver la cosa. Vamos a ver. Primero estamos viendo los tipos de fracciones comunes, que son las que tienen el denominador distinto de potencia de 10, los decimales que tienen en su denominador potencias de 10, las propias cuyo numerador es mayor que el denominador, impropias cuyo numerador es mayor que el denominador, y las mixtas que están acompañadas de un entero y un número fraccionario. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora vamos a hablar sobre algunas propiedades de las fracciones. En verdad tienen bastantes propiedades, pero no son tan relevantes. Nada más les voy a mencionar 2. Y la primera es, de varios quebrados, que también se les llaman quebrados, o de varias fracciones que tengan igual denominador, es mayor aquel que tenga el mayor denominador. Es decir, déjenme ver. Sí, tengo esto acá. Esa es la primera. Y la segunda es que de varias fracciones que tengan igual numerador, es mayor aquel que tenga menor denominador. Ah, yo creo que acá lo copié mal. Ya sé. Mayor, déjame copiarlo para arreglarlo. Ajá. Voy con la primera. De varias fracciones que tengan igual denominador, es mayor aquella que tenga mayor numerador. ¿Cómo así? Me están diciendo que tengo varias fracciones o varios quebrados o varios números fraccionarios que tienen el mismo denominador. 10, 2 sobre 10, 4 sobre 10.
4 décimos. Vamos a poner otro. 3. 3 sobre 10. ¿Qué pasa? Lo que le acabo de decir es que si tenemos un set de números fraccionarios o tenemos un set de fracciones, va a ser mayor aquella que tenga el numerador mayor. ¿Cómo les digo eso? Primer como checkpoint es que todas tienen que tener el mismo denominador. De un set de fracciones que tienen el mismo denominador, es mayor aquella que tiene el mayor numerador. ¿Por qué? Porque todas estas fracciones están agarrando una unidad que está dividida en 10 partes. Vamos a tener esto. Uy, qué horror. Ustedes me disculpan. Voy a decir así. Creo que ya, ¿verdad? No. 1, 2, 3, 4. Falta otra. Denme un chancecito. Uno, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Tenemos una unidad que está dividida en 10 partes, ¿cierto? La primera está agarrando 5 partes de 10, es decir, toda la mitad de la unidad dividida. Esta nada más está tomando solamente una de esas partes. La tercera está tomando 2, la cuarta 4 partes y la última está solamente tomando 3. De todas esas, la que mayor parte recoge o la que mayor parte tiene es la primera, que es la que tiene el mayor numerador, ¿sí? Se los pongo así para que lo veamos visualmente, para que lo veamos, para que lo veamos. Que entre mayor numerador, mayor es el número. Entonces, el otro. La otra propiedad es lo contrario. ¿Qué pasa cuando tengo el mismo numerador pero me cambia el denominador? Dice, de varias fracciones que tengan igual numerador es mayor aquel que tiene menor denominador. Vamos a decir aquí que tenemos 3 décimos, tenemos 3 cuartos, tenemos 3 quintos. ¿Qué vamos a decir aquí? 3. No, vamos a dejarlo así. 3 décimos, 3 cuartos y 3 quintos. Todos tienen el mismo numerador. Todos tienen el mismo numerador. Lo que cambia es el denominador. Y la propiedad nos dice que todas que tengan el mismo numerador es mayor aquel número fraccionario que tenga el denominador más pequeño. ¿Por qué? Siguiendo el ejemplo anterior, 3 décimos es una unidad dividida, es una unidad dividida en 10 partes. Déjenme ver la división a ver si la hago bien. 2. Ok. 10 partes. Esta está dividida en 4. Vamos a decir que es la misma unidad. Y esta está dividida en 5. 2, 3, 4, 5. Ajá. Vamos a decir que están iguales. 3 décimos son 3 pedacitos de 10. 3 cuartos son 3 pedazos de 4. Y 3 quintos son 3 pedazos de 5. Entonces, si yo les pregunto, de todos esos 3 dibujos, ¿cuál es, sin ver las fracciones, cuál es el que tiene más área pintada, por así decirlo? ¿Cuál sería? El segundo. ¿Por qué? Porque entre el primero, el segundo y el tercero, el que tiene más área pintada o más área que es de ese número, perdón, es la manga de mi suéter. Disculpen. Ajá. Es el segundo, porque tiene estos 3 pedacitos. O viéndolo sin pedazos, solamente veamos el dibujo. Este dibujo tiene esta área pintada, este tiene casi toda el área pintada, y este tiene también más que el de acá, pero menos que este. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos el mismo numerador, la fracción mayor o el número mayor va a ser aquel que tiene el menor denominador. ¿Sí? Son estas dos las propiedades más relevantes, porque también ustedes me pueden hacer la pregunta, oye Diana, pero ¿qué pasa si yo tengo fracciones diferentes? Que tengo
Estas combinadas con las de acá, que hay unas que tienen el mismo denominador, pero las otras tienen el mismo numerador. ¿Cómo yo hago eso? Me imagino que son otras propiedades, pero ya esas no las menciono porque van como un poquito más allá. Igual la podemos ver un poquito más adelante, no hoy, pero en otra clase. Entonces, lo otro. Ya vimos concepto, tipos y algunas propiedades que son estas dos. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Y es literal, bueno, literal no. Es prácticamente un repaso general de todo lo que tiene que ver con fracciones. Acá vamos a ver reducción y simplificación de quebrados, como se les conoce, o reducción y simplificación de números fraccionarios / fracciones. Podemos reducir el número, y yo sé que guía o confunde, porque tengo la palabra reducir. Cuando uno dice reducir, uno dice, bueno, pero estoy haciendo lo más chiquito. Pero uno puede reducir a numeradores más pequeños o podemos reducir a numeradores más grandes. Vamos a ver cómo. Y también voy a mencionarles, también esto de reducción y simplificación voy a iniciar primero con los números mixtos, que yo les dije que si tenemos un número mixto y tenemos la fracción que lo acompaña, tiene el numerador mayor, entonces había que pasarlo a mixto y yo no sé qué, y la cosa y la vuelta, ahí voy. Recordemos que nosotros podemos pasar números mixtos o fracciones mixtas a fracciones impropias. Y que igual esas fracciones impropias las podemos pasar a número mixto. Vamos con el primero. Vamos a decir que tengo verde, no negro. Vamos a decir que tengo 7, ¿qué puse el ejemplo? 7, 1/5. Para pasar ese número mixto, ¿se ve? Sí. Ese número mixto a fracción impropia, y recordemos que las impropias son las que tienen el numerador mayor, ¿qué hacemos? Iniciamos multiplicando el denominador por el entero que acompaña a mi fracción, voy a ponerlo aquí, y lo que me da, entonces lo voy a sumar con el numerador de mi fracción. Ese resultado va a ser el nuevo numerador de mi fracción impropia. Es decir, 5 por 7, 35. Más 1, 36. Voy a ponerlo aquí. 5 por 7 y todo eso más 1. Les mencioné que sí iba a ser el nuevo numerador de mi fracción. Esto nos da 36. Y el denominador con el que yo voy a trabajar es exactamente el mismo que tenía al inicio. En este caso, 5. ¿Sí? 36/5 me quedaría mi fracción. Voy de nuevo, recordando, porque sé que lo saben. Tengo 7 1/5, lo que hago para pasarlo a fracción impropia es multiplicar el denominador por el entero y sumarle el numerador. Y el denominador de mi fracción va a ser el mismo que tenía, que era 5, 5 y 5. Para hacer lo contrario, para pasar de fracción impropia a número mixto, lo que voy a hacer es dividir, y voy a tomar el mismo ejemplo, y ahorita les hago otro. 36 entre 5, voy a hacer esa división. Cuando yo divido 36 entre 5, vamos a ir de acá para acá. Vamos a ir de acá para acá. Aquí fuimos aquí, para allá. Esperen que no se ve. Ahí. Yo agarro mi fracción impropia y la divido. 36 entre 5 es 7, porque 7 por 5 es 35, que es el más cercano, y 36 menos 35 es 1. Entonces yo agarro este residuo de mi división, recordemos los términos de la división, de dividendo, divisor, cociente, residuo. Yo agarro este residuo y va a ser el nuevo numerador de mi fracción y el denominador va a ser exactamente el mismo, que es el número que teníamos al inicio. 7 1/5. Voy con otro. No, voy acá abajo. Ahí. Supongamos que tenemos el número 27 cuartos. Eso es una división, iba a decir. Eso es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. Para pasar eso a número mixto, agarro el 27 y lo divido entre el 4. Eso me va a dar 6, porque 6 por 4, 24,
Acá me da 3, que es el residuo. Entonces el residuo va a pasar a ser el numerador de mi fracción y el denominador se mantiene. Entonces me queda 6 3/4. Ya. Y para hacer lo contrario, supongamos que quiero pasar de esto a fracción impropia, multiplico 6 por 4, 24, más 3, 27. Y el denominador se mantiene. Bien. Sencillito. Entonces, ok, ahora sí, viene lo de la reducción. Que yo les mencioné que podemos podemos reducir un entero a una fracción o pasar de un entero, pasar a una fracción cuando nos dan el denominador que queremos tener. O el otro, reducción de números mayores y menores. Ahorita les explico porque sé que enredo un poquito. Entonces, supongamos que tenemos un entero y queremos pasarlo a fracción. Tenemos el 6, que es el ejemplo que tengo acá y que aparece en el libro en la sección 358 por si lo quieren seguir conmigo. Dice, reducir el 6 a una fracción equivalente que el denominador sea 7. Yo quiero pasar esto a una fracción cuyo denominador sea 7. Y nosotros sabemos que todo entero tiene por denominador el 1, porque 6 entre 1 es 6. Si yo quiero tener de denominador 7, ¿yo qué tendría que hacer? Por ejemplo, este 1 tendría que multiplicarlo por 7. Voy a ponerlo aquí. Tendría que multiplicar ese 1 por 7. Y si abajo yo lo multiplico por 7, arriba también tengo que multiplicarlo por 7. Y eso me quedaría 6 por 7, 42. Cuando yo reduzco o hago la reducción de un entero a fracción, cuando a mí me dan el denominador con el que yo quiero trabajar, lo único que hago es que multiplico tanto arriba como abajo por ese denominador. Eso es cuando tengo un entero. Igual pasa, supongamos que tengo un entero y yo quiero que el nuevo numerador de mi fracción sea 36. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que buscar el número al cual yo multiplico 6 y me da 36. ¿Cuál es? 6. Entonces, ¿qué hago? Abajo también multiplico por 6 y aquí me da 1 por 6, 6. Entonces, hice la reducción de un entero cuando me dan un denominador dado y también hice la reducción de un entero a cuando me dan un numerador dado. Y pues, ya. Reducción de números mayores y menores es el otro. ¿Qué me dice? Vamos a ponernos aquí. Dice, a números mayores, por ejemplo, si tenemos 3/4 y queremos una nueva fracción que sea equivalente a esta, pero con denominador 24, ¿qué pasa? Tengo la fracción 3/4. Y yo quiero que el nuevo denominador, si no me equivoco, sea 24. Entonces, ¿qué hago? ¿A cuál número multiplicado 4 me da 24? 6. Entonces yo hago 4 por 6. Y lo que hago abajo, lo hago arriba, ¿verdad? Entonces aquí me da 3 por 6, 18 y 4 por 6, 24. Otra cosa que podemos hacer, porque si no estamos cracks, puede ser que como que ya, pero como tú sabes que es 6. Podemos dividir el denominador que nos dieron entre el denominador que tenemos. Y cuando hacemos 24 entre 4, nos da 6. Entonces sabemos que lo de arriba también lo tenemos que multiplicar por 6. Y pues ya, eso es todo. Eso es cuando paso de números menores a mayores. Pasé de 3/4 a 18 sobre 24. Y ojo, que aquí introduzco una palabra nueva o un término nuevo que no había mencionado, que es la equivalencia. Ellos dos, 3/4 y 18/24, representan la misma área en una unidad partida. Solamente que uno está dividido en más pedacitos que el otro. En términos fáciles o para verlo mejor, supongamos que tenemos una unidad dividida en 2 y tenemos una unidad dividida en cuartos. Y yo digo que aquí tomo esta parte y aquí tomo esta parte. Esta unidad
unidad o esta fracción sería 1/2. Y esta fracción de acá sería 2/4. Pero las dos son equivalentes porque representan la misma área tomada de la unidad. En 1/2 yo estoy tomando toda la mitad del círculo, de todo. Y aquí en 2/4 también estoy tomando toda la mitad del círculo. La única diferencia es que acá lo tengo partido en 2 y acá lo tengo partido en 4. Igual es con 3/4 y 18 sobre 24. Es como que yo tuviese aquí este círculo dividido en 4 partes y solamente agarro 3. Y este lo divido en 24 partes y solamente agarro 18. El área se mantiene igual. Y a eso se refiere el término de equivalencia, ¿sí? Como para que lo veamos un poquito mejor, para que lo... No sé, yo soy muy visual, es como para ver, para ver. La otra es que también puede suceder lo contrario, que tengo una fracción grande, por ejemplo, o un número mayor, 5 sobre 24, y me están pidiendo que el nuevo, en este caso, el nuevo denominador sea 8. Acá lo que nosotros hicimos fue dividir el nuevo denominador entre el antiguo. Acá vamos a hacer lo contrario, vamos a dividir el que tenemos inicialmente entre el que queremos. Entonces, si yo hago 24 entre 8, me da 3. Me da 3. Entonces, yo tengo que hacer aquí 24 entre 3. Y todo lo que yo hago abajo lo tengo que hacer arriba porque no puedo alterar la fracción. Y 15 entre 3 es 5. ¿Sí? Acá lo que hicimos fue encontrar ese número, 24 entre 4 es 6, y multiplicamos los dos porque queremos pasar de menos a más. Aquí hacemos lo contrario, dividimos 24 entre 8, que me da 3. Y como voy de más a menos, entonces divido abajo en el denominador y divido arriba en el numerador. Efectúo las operaciones, 15 entre 3, 5, y 24 entre 3, 8. Y ya, reduje de un número mayor a un número menor. Y eso es todo, eso es la reducción. Otra cosa, simplificación. Cuando nosotros simplificamos, yo sé que lo saben, yo sé, pero cuando simplificamos fracciones, convertimos una fracción grande a un equivalente de menor valor. ¿Cómo así? Vamos a poner aquí simplificación, para no confundirnos. Simplificación. Arriba estábamos viendo reducción. ¿Sí? Entonces, para tomar un poquito de espacio, aquí. ¿Qué va a pasar cuando estamos simplificando? Vamos a decir que tengo 10 quintos. Vamos a decir que tengo 8 cuartos. No, 8 cuartos no. 18 sextos. Y vamos a decir que tengo 24 doceavos. No. Sextos. Vamos a decir sextos. Ajá. Tengo este, bueno, vamos a poner uno más. 12 16avos es la otra. Cuando yo simplifico, yo reduzco una fracción a valores más pequeños. ¿Cómo yo lo hago? Yo tengo que buscar el número al cual dividido tanto el numerador como el denominador me den números enteros. En este caso de 10 quintos, yo puedo utilizar la tabla del 5 para simplificar esa fracción. Porque yo puedo dividir 10 entre 5 y puedo dividir 5 entre 5. Y acá me da 2 y me da 1, que al final es un entero. 10 quintos es 2. O 10 entre 5 es lo mismo que 2. 18 sextos. Puedo comenzar por la tabla del 2. Puedo decir 18 entre 2, 9. Y 6 entre 2, 3. Me da 9 tercios. Y a su vez, ese 9 tercios yo también lo puedo dividir entre el 3. Porque puedo hacer 9 entre 3, 3. Y 3 entre 3, 1. Entonces me da 3. Y ya. O desde el inicio yo pude haber dicho, ok, tengo 18 y 6. Puedo dividir 18 entre 6, 3. Y 6 entre 6, 1. Y también me da un entero 3. Ojo, no siempre nos dan enteros. Este es por el ejemplo que puse. Pero puede que no siempre nos dé
entero. Vamos a cambiar, no, vamos a simplificar este. Vamos a decir entre el 2. 24 entre 2, 12. Y 6 entre 2, 3. Entonces me queda 12 y 3. Y puedo dividir todo también entre 3. 12 entre 3, 4 y 3 entre 3, 1. Entonces me queda 4 sobre 1, que es lo mismo que 4. Y el último, tengo 12 sobre 16. Puedo dividirlo entre el 2. 12 entre 2, 6. Y 16 entre 2, 8. Queda 6 octavos. Pero ¿qué pasa? Ese 6 octavos yo lo puedo seguir simplificando. No me veo. Puedo seguir simplificando. 6 entre 2, 3. Y 8 entre 2, 4. Al final me queda 3 cuartos. Y eso es todo. Simplificamos a su mínima expresión, que es otro término que creo que no se los mencioné antes. Mínima expresión es cuando tengo una fracción que ya no la puedo seguir simplificando. Entonces dice, cuando simplificamos multiplicación de factores, podemos simplificar de forma cruzada, que esa es otra cosa. ¿Cómo se ve esa cosa? Ya voy. Cuando tenemos una... Ahí. No. Ahí. Cuando estamos simplificando multiplicación de fracciones, es decir, que tenemos 12 por 10, por ejemplo, por 35, por todo esto entre 16 por 14 por 21. Tengo una multiplicación de fracciones que están, unidas en una sola línea divisoria. Cuando yo tengo eso, yo puedo simplificar de forma cruzada. Es decir, yo puedo hacer acá 2 entre 2. Y recordemos que todo lo que hago arriba y abajo tiene que ser divisible por el mismo número. Yo voy a dividir aquí, por ejemplo, 2 entre 2 es 6 y 14 entre 2 es 7. Los dos los dividí entre 2. A su vez, yo puedo dividir 35 y 7. Ambos los puedo dividir entre... Es mi manga, lo siento. Estamos acá. Seguimos. Continuamos. Tenemos el 14, 2 entre 2, 6 y 14 entre 2, 7. A su vez yo puedo simplificar el 35 y el 7. Ambos los puedo dividir entre 7. 35 entre 7, 5 y 7 entre 7, 1. ¿Qué más? Yo puedo hacer el 16 y el 10. 10 entre 2, 5 y 16 entre 2, 8. Me queda 8. ¿Qué otro? Puedo hacer el 6 y el 8. 6 entre 2, 3. 8 entre 2, 4. Bien. Y el último, 3 y 21. 3 entre 3, 1. Y 21 entre 3, 7. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1, que fue la última simplificación que hice, por 5, 5. Por 5, 25. Me va a quedar así. Y debajo me va a quedar 4 por 1 por 7. 4 por 1 por 7. Me queda 25 sobre 28. 28, ¿verdad? Sí, 28. Bien. Y ya, es como no una propiedad, sino una regla. Cuando estoy simplificando multiplicación de fracciones, puedo hacerlo de manera cruzada. Jamás de los jamases de lado a lado, porque no se puede. De lado a lado no. Lo que puedo hacer es hacerlo de forma cruzada, que es lo que acabamos de hacer acá. Al final agarramos los valores que nos quedó en la última simplificación, es decir, 1, 5 y 5 y 4, 1 y 7, y multiplicamos eso. ¿Qué hicimos? Pasamos estas fracciones que al final, si hubiésemos multiplicado todo eso, imaginen, nos hubiese dado, vamos a decir, 12 por 10 por 35, me da 4.200. Me daba 4.200. Y 16 por 14 por 21, 4.704. Imagínense, pasamos una fracción enorme casi, 4.200 entre 4.704 a una más pequeña, equivalente, 25 entre 28. ¿Cómo?
simplificando. Y eso también nos ahorra tiempo en los parciales y demás, porque nos evitamos multiplicar 12 por 10, por 35 y no sé qué, no sé qué. Y al final el resultado es prácticamente lo mismo, porque es lo mismo, solo que con valores más pequeños. Bien, y a lo último es suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Voy a iniciar con la multiplicación, que básicamente ya la vimos. Que lo que hacemos es que, por ejemplo, 1/2 sobre 3/4, perdón. ¿Cómo yo multiplico fracciones? Lo semejante con lo semejante. 1 por 3, 3 y 2 por 4, 8. Ya. Hago así. Y si puedo simplificar, simplifico. Por ejemplo, que tengo, vamos a decir, 1/2 y hubiese tenido aquí 4/3. No. Vamos a decir 6/3. No. 6/4. Yo puedo simplificar acá el 2 y el 6. 2 entre 2, 1 y 6 entre 2, 3. Me queda 3/4. ¿Sí? Ya, multiplicación. ¿Qué pasa cuando tengo una división? Supongamos que tenemos 5 sobre 10, no, 5 sobre 3. Y todo esto dividido entre, vamos a decir, 10 sobre 9. Cuando yo tengo una división de fracciones, yo voy a agarrar mi primera fracción y la voy a reescribir tal cual como está. Y la segunda le voy a invertir los valores, me va a quedar 9 sobre 10. Adicional a eso, la división va a pasar a ser una multiplicación y me va a quedar de la división de 5/3 entre 10 novenos, me va a quedar la multiplicación de 5/3 por 9 sobre 10. Y ya que yo tengo esta multiplicación, simplifico donde pueda y al final me queda 3/2. Ya, eso es todo. Multiplicación y división de fracciones. La multiplicación de lado a lado, pero puedo simplificar cruzado y la multiplicación, disculpen, y la división, tengo la división, el primer término queda igual, el segundo se invierte y se pasa a la operación a una multiplicación, se simplifica si se puede y se resuelve la multiplicación. Ahora, suma y resta. Vamos a poner aquí que es lo último ya, suma y resta. Suma y resta. Para la suma y resta pueden haber dos casos. Uno, que estoy trabajando con fracciones homogéneas y dos, que estoy trabajando con fracciones heterogéneas. Las homogéneas son las que tienen el mismo denominador. Simplifico si puedo. Son fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador. Y la otra es que yo pueda tener, por ejemplo, déjame ver el ejemplo acá, que tenga denominadores diferentes. 12 sobre 3 más 7 sobre 5. Cuando yo tengo estos casos, yo busco el mínimo común múltiplo. El múltiplo común, el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 5. ¿Cómo yo hago eso? Yo agarraba el 3, ponía el 5 y empezaba a buscar mis factores primos. Comienzo por el 3, me da 1, 5, 5, 1, 1. Cuando yo estaba ahí multiplicaba. 3 por 5, 15. Entonces, mi nuevo denominador va a ser 15. Y luego que yo tengo eso, yo hago 15 entre 3, 5, por 2, 12, 60. 15 entre 5, 3, por 7, 21. Final, sumo y mantengo el denominador con el que estaba trabajando. Voy de nuevo para la suma y resta. ¿Por qué le digo suma y resta? Porque aquí no importa el signo. O no es que no importe, sino que la operación es la misma. Saco el mínimo común múltiplo, en este caso 15, y divido 15 entre el primer denominador y lo que me da por el numerador. Ese resultado va acá. Y hago eso con todas las fracciones. Si hubiese aquí sido menos, nada más se resta 60 menos 21. Y ya. Y ojo, y siempre que se pueda, recuerden, podemos simplificar. Acá me queda 21 sobre 5. Hago 81 entre 3, 21 y 15 entre 3, 5. Y eso es todo, suma y resta, y ya vimos multiplicación y división. No se me queda nada por fuera.
No, bueno, lo que se me puede quedar por fuera es que, ¿qué pasa? Porque se pueden hacer la pregunta, ¿qué pasa cuando tenemos números mixtos? Pueden hacer dos cosas. Uno, suman todos los enteros y suman todas las fracciones y luego suman el entero más la fracción. O pasan todos los números mixtos a fracción impropia y luego hacen la multiplicación, la suma o resta como lo tenemos acá. Y pues ya, eso es todo. Hemos visto todito sobre fracciones, desde su concepto hasta las operaciones que se pueden hacer con ellas. Ojo, que incluso hay más, ustedes pueden decir, ¿y qué pasa cuando tengo radicación o cuando tengo potenciación? Y se puede ver, incluso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero por ahora, recordando esto, que es lo basiquito sobre las fracciones. Vuelvo y repito, recuerden seguirnos en Instagram, @yudinga, recuerden seguirnos, suscribirse acá al canal de YouTube, activar las notificaciones. Y recuerden que tenemos nuestro WhatsApp 6693-8971 para cualquier consulta, duda, crítica, comentario, sugerencia, todito, ahí está, con gusto lo atendemos. Mi nombre es Diana y nos vemos en la próxima, muchachos. Bye.